Muchas gracias a todos por compartir con nosotros esta nueva jornada. Tenemos un invitado especial, abogado, Luis Fernando Sánchez, a quien le damos una cordial bienvenida. Luis Fernando es abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez, es máster en leyes y es máster en Derecho Regulatorio. Y esta mención en Derecho Regulatorio entrega sólidos conocimientos en el ámbito de Derecho Público y Administrativo, aplicados a los más variados sectores que tienen regulaciones, por ejemplo, sector ambiental, telecomunicaciones, minería, infraestructura, entre otros. Los egresados de esta mención destacan por sus capacidades y destrezas para desempeñarse exitosamente en asuntos de alta complejidad, tanto en la asesoría profesional como en la defensa de intereses ante altas autoridades y magistraturas reguladoras y los tribunales también del país. Luis Fernando Sánchez cuenta con experiencia laboral tanto en el sector público como en el privado. Ha estado orientado a la redacción y negociación de contratos, control de cumplimiento de regulación comercial y contratación pública, así como asesoría en asuntos legales a clientes internos y externos. Durante 4 años estuvo enfocado en la regulación de contratos de obra pública, primero desde una empresa internacional dedicada a la construcción y administración de obras concesionadas, y posteriormente en el Ministerio de Obras Públicas, enfocado en obras ejecutadas conforme al Decreto Supremo MOP 75 RCOP, que regula contratos de obra pública no concesionados. Como abogado, fue jefe en la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Obras Públicas y primer subrogante en la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas de Valparaíso. Es también fundador de la agrupación Charlas Constitucionales, desde la cual ha realizado más de 100 exposiciones, 2 cursos online y ha participado en múltiples debates con el fin de explicar los principios y contenidos de nuestra Constitución. Luis Fernando Sánchez está hoy con nosotros para conversar con todos nosotros acerca de la inmigración. ¿Cuáles son las causas que provocan los desplazamientos de las personas? ¿Está la inmigración fuera de control en Chile? ¿Qué dice la ley de inmigración chilena? Bueno, antes queremos darle la bienvenida a Luis y desearle que pueda compartir con nosotros todas las preguntas que Elena tiene preparadas. Si deseas saludar, Luis Fernando, te damos la bienvenida. Y luego le vamos a pedir a Álvaro que nos muestre el video introductorio antes de darle paso a Elena. Adelante, Luis Perfecto, Fernando. muchas gracias, Oscar, muchas gracias por la presentación. Dado que se comentó, sí, yo efectivamente entre 9 a.m. y 18 horas me desempeño en el Ministerio de Obras Públicas. Siempre que sale eso a colación, hago la precisión de que estoy exclusivamente en mi calidad personal, como profesional, como abogado, fuera de horario de oficina. Lo que yo diga o no diga no representa de ninguna forma, ni debe interpretarse de ninguna forma como lo que piensa ni el ministro, ni ninguna autoridad de gobierno, porque no estoy en ejercicio de función en este momento, y todo esto que yo hago desde charlas constitucionales y todas estas cosas lo hago porque me motiva mucho y me interesa mucho colaborar con que la gente pueda entender mejor estos temas, podamos ejercer también nuestro rol fiscalizador ante la autoridad y los políticos como ciudadanos. Y por eso yo, fuera obviamente de mis funciones y fuera de los horarios laborales que corresponden, yo participo en estas charlas y en muchas otras cosas, y espero que esto sea también de ayuda para todos ustedes para poder entender un poquito más cómo está regulado el tema de la inmigración en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Álvaro, ¿te parece si nos compartes el video introductorio para que podamos ponernos ya en sintonía respecto de este tema? Gracias. Sí, bueno, primero saludar a los presentes y en especial a Luis Fernando Sánchez por su participación y exposición que nos va a dar a continuación. Muchas gracias, y voy a proceder a compartir el video introductorio para poder introducirlos en el tema.
Hablemos un poco de la inmigración fuera de control en Chile. La inmigración. La inmigración es un tipo de desplazamiento humano en que los individuos provenientes de otro país u otra región ingresan a una sociedad determinada. Inmigrante. ¿Qué entendemos por inmigrante? Se refiere a una persona que deja su país natal y se va para otro, para radicarse en él. Las causas. Las causas de una inmigración humana, en cambio, pueden ser más diversas, como la crisis económica, pobreza o hambruna. Cuando las condiciones de vida de un país o región se deterioran más allá de lo soportable, es común que las poblaciones humanas comiencen a emigrar, buscando oportunidades en otros lugares. Para esto hay que entender la Ley de Inmigración chilena, Decreto de Ley número 1094 de 1975. El abogado, el señor Luis Fernández Sánchez, nos explicará qué dice la ley de inmigración vigente en Chile y también sobre la nueva ley de inmigración y extranjería presentada para el estudio el año 2013 que se encuentra en trámite en la Cámara de Diputados. El abogado magíster en Derecho de la Universidad Católica, fundador de la ONG Charlas Constitucionales, grupo de 80 abogados que nos hemos dedicado más de un año en hacer exposiciones, participar en debates e ir a medios de prensa para explicar qué regula nuestra Constitución y por qué es importante. Hay que entender también qué importancia tiene el Servicio Nacional de Migraciones. Es un hito histórico, estamos hablando de una ley que se esperó por mucho tiempo, hace décadas. Debimos tener una ley que se hiciera cargo de la migración de una manera segura, ordenada y regular, expresó el ministro Delgado. En concreto, el proyecto crea el Servicio Nacional de Migraciones, organismo que tendrá a su cargo los procedimientos de este cuerpo legal, que implementará tras 8 años de discusión parlamentaria y que actualiza la actual ley que data desde 1975. Sobre los derechos, deberes y obligaciones de los extranjeros, esta nueva institucionalidad avanza en el control, puesto que regula el ingreso de extranjeros a través de un sistema flexible de visas. Además, promueve derechos, deberes y obligaciones de los extranjeros. Finalmente, agiliza el procedimiento de expulsión, desincentivando ingresos irregulares al país. Es una ley que va a permitir también mirar al futuro desde el punto de vista de la integración y la convivencia que es tan necesaria para Chile, finalizó el ministro Delgado. ¿Y qué nos dice Refugio y Amnistía Internacional? La educación en derechos humanos es una práctica participativa que apunta a empoderar a las personas, grupos y comunidades, fomentando el conocimiento, habilidades, actitudes consistentes con los principios reconocidos internacionalmente en derechos humanos. Es por eso que con toda esta presión internacional y de distintos organismos que ya mencionamos, tenemos una tremenda llegada de inmigrantes que pone en riesgo la permanencia institucional de nuestro país y los servicios básicos para nuestros connacionales. Es por eso que los invito a ponerse cómodos y a prepararse para una gran entrevista con un gran invitado. No olvides colocar pulgar arriba, seguirnos y suscribirte compartiendo este video en Patriotas Unidos Chile. Estamos listos. Muchas gracias Álvaro. Ahora queremos dejar a Elena para que conduzca la entrevista. Elena, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por venir. Patriotas Unidos Chile, una organización importante chilena, patriota, está trabajando estos temas para saber, aprender, conocer más. Y por eso invitamos un técnico, un especialista, un abogado. Hola Luis Fernando, ¿cómo estás? Hola Elena, muy bien, ¿y tú? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Fíjate que nosotros conversamos mucho en casa, con los amigos, con la familia, sobre lo que está pasando. Llegaron tantos inmigrantes, en realidad más que inmigrantes, es una invasión. Es invasión de gente de distintas nacionalidades y que está trayendo problemas graves en el norte y en otras fronteras. Entonces, te solicitamos a ti, que eres el especialista, hacer algunas preguntas técnicas, porque todos hablamos de la inmigración, pero técnicamente de la ley no sabemos mucho. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer, si me puedes explicar
la ley de inmigración que está vigente hoy día. Por favor. Bueno, la ley de extranjería es esta que comentaba en la presentación recién, que data de 1975. Tal como comentaban, hay una reforma que ya está casi lista, está pronta a ser promulgada. Hace poco salió una sentencia del Tribunal Constitucional que dejaba sin efecto algunos aspectos del proyecto de ley, pero este todavía no está promulgado. Sigue estando vigente la ley de extranjería de 1975. Y lo que hace es establecer las normas vigentes que regulan cómo los extranjeros pueden entrar al país, qué tipo de visas se encuentran disponibles, cómo se obtienen, establece infracciones, sanciones e impedimentos aplicables a estos extranjeros, y finalmente regula el Departamento de Extranjería e Inmigración, que es el organismo estatal que está hoy en día a cargo de administrar el sistema de ingreso y salida del país para extranjeros. Es un servicio dependiente del Ministerio de Interior. Ya, y yo tengo entendido que las visas sería la de turista, la de trabajo, la de estudio. De algunos ¿Sí? de carácter especial, que son como las visas diplomáticas, etc. Hay algunas visas especiales. Ya. Dime, ¿tenemos ley de refugiados nosotros? Sí, esta es la ley 20.430 y esta ley tiene también un reglamento. Y lo que hace es regular la protección de los refugiados en nuestro país. Esta ley define quién podría solicitar la condición de refugiado y establece además normas para asegurar la protección de estas personas, relacionado con la imposibilidad de expulsarlos del país, salvo que se puedan acreditar razones de seguridad nacional o de orden público para su expulsión. Estableciendo además una vía judicial y una vía administrativa para concretar esa expulsión. O sea, hay un trámite administrativo que hacer dentro de este Departamento de Extranjería e Inmigración que comentábamos, y también hay una vía judicial por medio de la cual se pueden impugnar esta decisión, los refugiados pueden alegar o pedir que un juez intervenga, etc. Se favorece también a través de esta ley la reunificación familiar de quienes reciban la protección como refugiados. O sea, si una persona recibe protección como refugiado político, por ejemplo, que pueda darse esa calidad también a sus hijos, a su mujer. Y se regulan también los derechos y obligaciones que tienen estas personas, que son muy claros. Se contemplan además también causales de exclusión y de cesación de esta calidad de refugiado, lo que nos permite sostener que no es una calidad que se mantenga necesariamente para siempre, sino que pueden perderla, sea porque, como comentábamos antes, son expulsados por razones de seguridad nacional o de orden público, o bien porque se les excluye o cesa en esta calidad de refugiado conforme a las causales que establece la ley 20.430 que comentaba. Pero los refugiados son porque venían de un país con guerra, ¿o no? Es una de las circunstancias. En el fondo, lo que tienes que hacer es acreditar que tu vida, tu seguridad personal corre peligro en el país del cual tienes origen, y solicitas a Chile, en este caso, que te otorgue esta calidad de refugiado, ya que ello permitiría que no tengan que volver a su país a ser perseguidos por el gobierno actual. Como el caso de los venezolanos, por ejemplo, que lleguen, no cualquier venezolano, sino, por ejemplo, altas autoridades políticas, gente de la disidencia. Si se nos apareciera Juan Guaidó a tocar la puerta, no tengo idea, cosas por el estilo. Y a ese refugiado que viene con una credencial, digamos, ¿por qué vino? ¿Se le da ayuda económica? Yo no pude encontrar en la ley que estuviera eso establecido. No son... Porque hay otros países que tienen entrada de refugiados y dan ayuda. Ayuda de sí, una probablemente. habitación, dinero. Yo por lo menos no tengo antecedentes de que se le otorgue una manutención a las personas, simplemente se les da derecho a residir Sí. acá. Y bueno, muestra de eso también las condiciones de vida que tienen muchos venezolanos, por ejemplo, venezolanos que venían de familias de buena situación en Venezuela, que están aquí como refugiados y económicamente no lo pasan muy bien.
Entonces, ahí Armando comenta, no se les da ayuda económica a los refugiados, era la impresión que yo tenía, porque conozco algunas personas ahí y me consta que se ganan la vida como pueden, ¿no? Sí, yo también estuve buscando material de eso y no hay nada escrito de ayuda económica. Entonces no se les da. Sí, dime según un abogado, según tú y la ley, ¿qué daños nos provocan los inmigrantes? Por ejemplo, en Bueno, Chile, ¿qué daños? la ley no establece un daño que ellos provoquen, o sea, no es algo en el fondo normativo, sino que es una cuestión política y de la realidad, en el fondo una cuestión económica también. Ya. En los tiempos que corren, donde las personas más vulnerables dependen altamente de los servicios provistos por el Estado y financiados por todos los contribuyentes, que somos todos nosotros, cuando la migración es masiva, es descontrolada, como la que estamos viendo hace algunos años ya, esto trae aparejado el peligro del colapso de ciertos servicios públicos y que los chilenos más vulnerables, en especial, queden relegados a una segunda o tercera fila para acceder a esos servicios de primera necesidad. Lo hemos visto en ocasiones con la salud o, por ejemplo, las salacunas municipales o estatales, que en ocasiones se ha terminado favoreciendo a niños extranjeros porque en el sistema que usa Chile para evaluar la vulnerabilidad de las personas, ellos siempre van a ser más vulnerables que el chileno porque están en la vulnerabilidad absoluta, o sea, en cualquier parámetro son más vulnerables que incluso la familia chilena más pobre. Entonces siempre terminan cayendo primero en la fila. Y como muchos de ellos vienen estos extranjeros con el fin de buscar emplearse y no generar nuevas empresas, o sea, no son tampoco extranjeros que vengan con un nivel educativo muy alto, en general es la gente más vulnerable, la que viene de otros países a Chile, salvo situaciones muy extremas como la que les comentaba, el caso de Venezuela. Pueden tensionar también el mercado laboral, terminan precarizando las condiciones de trabajo de los chilenos, se incentiva mucho más la informalidad porque vienen a cobrar sueldos inferiores al mínimo y nos falta, especialmente en tiempos de crisis, el empresario o el pequeño empresario que termina accediendo a eso. Y más todavía si es que las autoridades competentes de la Dirección del Trabajo y todos esos organismos no ejercen un rol fiscalizador activo, o sea, están francamente superados por lo que les llega a tocar la puerta, entonces tampoco hay mucha fiscalización respecto a las condiciones laborales en que trabajan estas personas. Entonces todo eso termina generando problemas especialmente para la gente más pobre, y un poco de eso podríamos señalar cuáles son los daños principales de la inmigración masiva. Entiendo. Dime, ¿la protección de los derechos humanos está escrita en la ley o en la Constitución? Respecto de los migrantes en particular, me imagino. Claro. Claro, se les aplican los mismos derechos fundamentales que se establecen para todas las personas, están en el capítulo 3 de la Constitución. Así que sí, no existe ninguna distinción en materia de derechos fundamentales respecto de los migrantes. Y esto lo encontramos, como les decía, principalmente en la Constitución, pero también algunas manifestaciones más prácticas de esos derechos fundamentales están en distintas leyes, incluso más específicamente en las mismas de migración y extranjería. Todas ellas establecen formas en el fondo de dar cumplimiento y concreción a la protección de los derechos fundamentales de estas personas, y lo más importante que encontramos acá son el acceso al debido proceso, especialmente si se les quiere expulsar o quitar la calidad de refugiado, etc. Tienen derecho a defensa ante tribunales, que se les garantice el respeto a su dignidad humana, sin perjuicio de las sanciones que se les puedan aplicar a quienes infringen la ley, incluso la expulsión. Entonces, en ese sentido, la aplicación de los derechos fundamentales a los extranjeros básicamente los pone en condiciones, o una sana interpretación de eso, los pone en una condición de igualdad frente a todos nosotros los chilenos. No pueden ser tratados de una forma infrahumana, ni tampoco se está estableciendo con esto que tengan derechos por sobre el resto de las personas. Importante saber eso, muy importante. Dime, ¿es correcto que la persona que ingresó como turista pueda cambiar de categoría? Hay otros países que no se puede cambiar de categoría. Sí, efectivamente eso ocurre. Es un tema complejo. Respecto a eso, entiendo que la reforma que está actualmente en tramitación, previo a promulgación,
viene a ordenar un poco más este asunto y establecer categorías de visas transitorias y visas permanentes, y que tú ya no puedes obtener una visa permanente estando en el país con una transitoria. Y lo normal sería que hayan conductos separados para estas cosas, pero lo que vemos hoy en día es que esto se mezcla y se confunde precisamente porque la ley, la ley de 1975 no lo establece de forma muy clara. Y más que eso, en el fondo no sabría comentar. Lo que sí puedo precisar es que, independiente de que eso ocurra hoy en día, esto debería mejorar con la promulgación de la nueva ley de migración. Con la nueva ley, ya. Dime, ¿por qué el derecho a sufragio de los inmigrantes está restringido a los 5 años establecidos en Chile? Bueno, el objetivo de esto es que quienes participen en las decisiones políticas del país sean quienes se ven directamente afectados por la toma de decisiones de nuestras altas autoridades. Entonces, esto obviamente, el derecho a voto debería excluir tanto a los extranjeros que se encuentran en Chile transitoriamente como a chilenos que viven de forma permanente fuera del país, aunque como bien sabemos, durante el gobierno de Michelle Bachelet se incorporó a los chilenos radicados definitivamente en el extranjero como votantes, cosa que aquí deberíamos aplicar el mismo criterio, y el extranjero que esté de paso nomás en el país, tanto como el chileno que hace mucho tiempo no vive y no se ve afectado por las decisiones de las autoridades acá, no debería votar. Hecha entonces esa primera precisión, yo creo que es razonable que los extranjeros que estén radicados de forma definitiva en Chile y que puedan demostrar un ánimo de permanencia hacia el futuro puedan participar como votantes en las elecciones, porque son personas que se ven afectadas al final por la toma de decisiones de nuestras autoridades. Y debe ser obviamente requisito para eso que hayan ingresado legalmente. Eso no se puede regularizar después, o sea, una persona que haya entrado ilegalmente, que regularice con el tiempo su situación y que después termine siendo un votante en nuestro país, no debería ocurrir. Y su situación migratoria también debe estar resuelta hace una cantidad relevante de años. Hago esta precisión porque efectivamente hay extranjeros que vienen a Chile, que vienen a radicarse definitivamente en este país, personas extranjeras que se casan incluso con nacionales chilenos, y están constantemente afectadas por las tomas de decisiones de nuestros gobernantes. No veo razones para las cuales ellos no puedan participar en las elecciones, pero como digo, deben ser capaces de demostrar este ánimo de permanencia y llevar ya una cantidad de tiempo relevante. Y no sería mala idea, como se hace en muchos otros países también, que incluso se les exija una prueba de conocimiento respecto a nuestra historia, nuestras tradiciones, cultura, para acreditar en el fondo que tienen conocimientos suficientes para participar en la política nacional. Muy bueno, eso en Europa lo hacen. Tiene que En Estados dar Unidos también, sí, incluso en México. Tiene que dar uno un examen en el idioma del país, explicando algunos sucesos importantes del país. Exacto. Pero esta pregunta iba pensando en las elecciones nuevas que vienen. Este año tenemos varias elecciones. Iba por eso, porque es importante que todos sepamos que los que van a poder votar, los extranjeros que van a poder votar, tienen, según la ley, que estar 5 años arraigados en el país, legalmente. Sí, tienen que llevar ya esos 5 años en el país. ¿Y cómo lo demuestran? La verdad no sé muy bien el detalle de cómo lo demuestran, pero debe ser dependiendo de la cantidad de tiempo que cuenten con una visa de residencia transitoria. La residencia que sale en el pasaporte, el timbre. La visa de residencia transitoria obtenía desde que se obtuvo, en el fondo, no cuenta no debería contar desde el minuto que entraron eventualmente con visa turista, claro, sino yo creo. solamente con visa de residencia transitoria. Y me imagino que desde ahí se empieza a contar el plazo. Importante, importante. Dime, ¿qué es lo que significa el retorno asistido de los niños? Bueno, el retorno asistido es un procedimiento administrativo establecido en la nueva ley pronta a promulgarse, por medio del cual se busca devolver a un niño extranjero que se encuentra en Chile sin el acompañamiento de un mayor de edad al país del cual proviene, ¿ya? No es una expulsión, sino que se le entrega el apoyo de cierta forma del Estado a este menor de edad para volver al país del cual es original y reunificarse ya con su familia.
Como les comentaba, la nueva ley de migraciones establecía este sistema y finalmente esta fue objetada en el Tribunal Constitucional, lo que significa que hoy en día, conforme a la nueva normativa, no existiría un sistema de repatriación de extranjeros menores de edad. Esto ciertamente los deja a ellos en una situación de gran vulnerabilidad y podría incluso eventualmente favorecer el tráfico de menores a través de fronteras internacionales, el hecho de que no tengamos una normativa clara respecto de esto. Al final, para que ustedes sepan, el criterio del TC que aplicó acá sería porque, en la opinión de ellos y de los abogados de la oposición, la ley tendría que haber regulado de forma más profunda las garantías para la defensa de los intereses de estos menores y que eventualmente pudieran haberse quedado incluso en el país. O sea que tendría que haberse regulado una forma de debido proceso especial, sin perjuicio de que, en mi opinión, esto podría operar por medio de una decisión más bien administrativa, dado que se tienen que acreditar ciertos antecedentes mínimos, que el joven aquí está en una condición de residencia y que aparte está solo, y el resto es un poco sentido común. En el fondo, si él es un extranjero, su familia está en el extranjero, está solo en este país, y sin una situación migratoria regular, sin un juicio de emancipación que permite establecer por qué este menor de edad está solo, es medio obvio que el interés superior del niño establece que él debe ser repatriado. Y por eso me deja un poquito, no sé, intrigado el interés de algunos por establecer una especie de judicialización de estos trámites, por el fin de qué, en el fondo. O sea, que se garantice que pueda haber eventualmente un resultado distinto, o sea, que el menor de edad pueda seguir quedándose solo en nuestro país, es una cosa bastante intrigante y difícil de entender. Y muy delicado porque se trata de niños. Y aquí ahora que hay... Aquí lo que debe primar es el interés superior del niño. Y yo creo que con la ausencia de una normativa eso no se cumple. Claro, mucho inmigrante que ha tenido hijos aquí, que sus hijos son chilenos. Esos son nacionales chilenos. Claro, pero ahí también si los padres van, tienen que ir juntos. Por eso preguntaba esto. Te hago la última pregunta. ¿Ya? A tu entender, los migrantes, que serían los que entran ilegales, y entran, los que nos están invadiendo, ¿le pueden cambiar la identidad a un país? ¿Pueden provocar guetos? Esta es una pregunta que también tiene ciertos rilletes sociológicos, antropológicos, incluso podríamos decir. El problema de la inmigración descontrolada, por un lado, es que cuando tienes un ingreso excesivo de gente a un país, muchos de quienes vienen, además sin mayor preparación académica, como decíamos antes en otra pregunta, sin capacidad de generación de empresas, sin contactos, etc., vienen solo a buscar trabajo como mano de obra. Esto genera un fenómeno que ya conocemos, que entran al mercado laboral por medio de ofrecer un valor más bajo que los valores que los trabajadores nacionales por su empleo, más bajo incluso que los sueldos mínimos. Esto favorece la informalidad y genera finalmente estos guetos que ya se ven en ciertos sectores de Santiago y de otras ciudades del país, donde viven hacinados y en condiciones infrahumanas. Esto es una tragedia de la cual nadie quiere hacerse cargo, incluso se trata de tapar bajo una alfombra. La inmigración también, respecto al cambio de la identidad, puede ir modelando e introduciendo cambios a nuestra cultura, y si eso es para bien o para mal, es difícil de anticiparlo, porque ha ocurrido en otros países que se produce cierta amalgama o integración de diversas culturas en su tradición propia, en su identidad nacional. Vale ver, no sé, el ejemplo de Estados Unidos, en cierta época cuando se produjo la inmigración de italianos o de irlandeses, modeló mucho la cultura en ciertas zonas de ese país. Pero eso también depende del nivel de los inmigrantes que lleguen. En Chile hemos visto situaciones más o menos distintas. Hemos visto más bien situaciones de violencia en ciertos sectores protagonizados por inmigrantes de ciertas nacionalidades que están acostumbrados a formas de vida distintas porque vienen de países o de sectores dentro de sus países donde no existe formalmente lo que conocemos como Estado de Derecho. Si tú piensas en países como Haití, Haití es un Estado fallido. Haití es un país donde no existe ley ni orden, donde no existe autoridad, que ha tenido que ser intervenido incluso por fuerzas de las Naciones Unidas.
que básicamente son militares de muchos países. No es que las Naciones Unidas tengan un ejército propio, y militares chilenos incluso estuvieron allá. Es una cuestión bien complicada por la información y lo que se puede ver hoy en día. No se está produciendo un efecto muy, muy positivo de mucha riqueza cultural en esta inmigración masiva, y más bien el esfuerzo que deberíamos hacer, imitando quizás un poco lo que no se ha hecho de cierta forma en Europa con la inmigración de musulmanes, es tratar de hacer el esfuerzo de integrar a estas personas a la cultura nacional. O sea, incorporarlo un poco y tratar de que abandonen ciertas formas más poco civilizadas de convivencia, podríamos llamar, y tratar de que se ajuste su comportamiento a la ley y el orden, lo que les decía. Que eso también está probando ser bastante complicado. Por eso que en Europa te piden que tú estudies sobre el país, estudies sobre su historia, para que te integres, para que te adaptes a ese sistema. Si decidiste ir allá, bueno, te tienes que adaptar, no puedes seguir viviendo tan extrañamente. Le vamos a pedir al Congreso entonces que apure la ley, que trabaje, por favor. Está en una situación media extraña. Yo conversé con otros abogados y no logramos entender muy bien en qué etapa está, porque ya salió el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. No sé si tiene que hacerse entonces, si que vuelva al Congreso y tiene que hacerse una especie de corrección del contenido, en el fondo que vuelva a salir el contenido definitivo, pero está en una especie de etapa intermedia entre el Tribunal Constitucional y la promulgación. Entonces, yo incluso cuando me mandaron las preguntas, yo tenía la duda de si finalmente entre ese momento y el día de hoy iba a terminar saliendo el proyecto de ley promulgado. Pero no ha alcanzado a ocurrir. Pero esto debería ser muy pronto. Los honorables estaban de vacaciones, estaban en Hawái. Le vamos a pedir que trabaje más rápido porque por eso le pagamos. ¿Cierto? Estimado, muchas gracias, Luis Fernando Sánchez. Ha sido, pero muy aprendido, caleta. Aprendió mucho. Por favor, ¿nos respondes algunas preguntas del chat? Por supuesto. ¿Sí? Oscar, adelante. Gracias, Elena. Muchas gracias, Luis Fernando, por el tiempo que nos has dedicado. Mira, hay dos preguntas en el chat que me gustaría hacerte. Y además hay una que se me ocurrió a mí, pero tal vez te meta en problemas al hacerla, así que la voy a pensar mientras tú respondes esta otra. Ya. Ricardo pregunta, supongo, dice que para votar en Chile se debe estar inscrito en el CERVEL, y desde ahí se consideran los 5 años de permanencia. No, la inscripción en los registros electorales se produce después de que ya se cumplió los 5 años, no es anterior. Ellos en el fondo no van a estar inscritos en los registros del servicio electoral antes de que se haya cumplido con este plazo para poder votar posterior a su residencia transitoria. Ya con la precisión ahí, tampoco es necesario que tengan la residencia definitiva ya tramitada. Hay muchas personas que llevan incluso décadas viviendo de forma regular en el país y que todavía por una cuestión burocrática no tienen tramitado la residencia definitiva, pero votan, incluso, o sea, en ese aspecto no hay ningún problema con ellos. Alfredo Bahamondes pregunta, ¿bajo qué precepto legal los inmigrantes que ingresan al territorio nacional pueden autodenunciarse y posteriormente legalizar su estadía en Chile? Lo pregunta, dice, ya que es el concepto que se ha ido instalando en los inmigrantes que han ingresado por la frontera de Colchane y que se ha ido regularizando a través de las policías, tanto uniformadas como PDI. Es una cosa bien extraña esto, yo tampoco termino de entenderlo. Yo creo que también ahí hay cierto error de comprensión de la normativa en Chile. ¿Qué es lo que pasa cuando se autodenuncian? Eso obviamente inicia un procedimiento administrativo conducente a un procedimiento judicial
eventualmente que puede derivar en la expulsión de estas personas del país, como ya ha ocurrido. Nosotros hemos visto ya 2 vuelos, creo que han salido del país, de expulsión de extranjeros, posterior a que se tramitó este juicio de expulsión, pero como el trámite es muy lento, yo creo que muchos extranjeros creen que el hecho de que lleguen y se denuncian significa ya de por sí que no están como en la clandestinidad, y que eso le da cierta protección eh, porque en el fondo cualquier cosa que pase con ellos tiene que determinar a los tribunales. Entonces yo no termino de entender cuál es el criterio ellos tampoco lo tienen muy claro, o sea, como que les dicen, anda y denúnciate, pero el hecho de que se denuncien o que no se denuncien al final no genera ningún efecto de que se vaya a regularizar su situación dentro del país, e incluso según la normativa, según la ley de extranjería, la persona que entra ilegalmente al país está vetado de poder regularizar su situación migratoria. Eso ya está establecido en la ley. Entonces, es una cosa bien extraña, que probablemente la persona que los está asesorando más o menos mal. O quizá están siguiendo consejos de sus parientes nomás, o gente que ya está radicada acá, y que les da la impresión de que la burocracia chilena termina jugando a favor de ellos, porque nadie puede llegar y echarlo simplemente por una decisión administrativa, sino que todo esto pasa por tribunales. Entonces, como consecuencia de eso, es muy lento el trámite. Que dirán que por la lentitud eso significa que nunca va a pasar nada. Luis Fernando, y respecto de la nueva ley de inmigración, y esta es la pregunta que te puede complicar, siéntete en la libertad de no responderla si no. ¿Te parece una buena ley, una ley que viene a resolver los problemas que se han generado hasta ahora? Yo creo que el tema, el tratamiento que hace de las visas, el reordenamiento que hace de las visas, es mejor que lo que tenemos hoy en día. Establecer estos 2 conductos separados para quien entra transitoriamente, sea con fines de estudio, turístico, etcétera. Y por otro lado, el que pretende venir a radicarse al país, como que te ordena esta maraña administrativa, yo creo que es más sano porque es más transparente. O sea, la persona de entrada tiene que venir a decir, oye, yo pretendo venir a radicarme acá. Entonces a mí me tocó asesorar a un amigo mío que él está pronto a casarse con una española, y ellos se quieren radicar aquí en Chile. Eh, y claro, como que la forma era muy extraña. Ella venía de vacaciones a verlo a él y quería empezar a regularizar al tiro, y se puede, obviamente. Eh, em, entonces, ahora como que la cosa es más transparente, es más honesta, yo diría. Y lamentablemente algunos aspectos que eran positivos van a quedar en el camino por el fallo del Tribunal Constitucional, que, que en el fondo por un celo excesivo, yo diría, porque queda absolutamente todo regulado en la ley, eh, al final terminamos quedándonos sin pan ni pedazo, especialmente con el tema de los menores de edad, que ahí finalmente, por un criterio en el fondo de que todo tendría que estar hasta el último detalle regulado en la ley, y la ley lo que hacía era establecer ciertos criterios generales y decía el resto se verá en un reglamento, como se hacen muchas leyes. El TC dijo, no, todo esto tiene que quedar regulado en la ley, así que si no lo tienes todo, te quedas sin nada. Entonces al final es una ley que tiene aspectos buenos. Por la información que tengo yo, ha sido redactado por gente que tiene, en el fondo, criterios como los nuestros, en ese interés para que esto quede bien hecho. O sea, no les interesa la inmigración descontrolada, no les interesa que esto sea un despelote, quieren que esto sea ordenado. Entonces, creo que lo que puedo decir respecto a eso es que es una ley hecha con una buena visión, y que tiene aspectos muy positivos. Y, ha sido tremendamente interesante. Han seguido entrando más preguntas. Yo sé Yo que tú nos respecto a comentaste. eso, mira, puedo hacer lo siguiente incluso. Yo les puedo dejar mi correo electrónico ahí, y el que tenga más inquietudes me puede escribir y yo les contesto lo que quieran. No hay problema. Excelente, excelente, te agradecemos mucho porque esa es la forma de dar respuesta, ¿no es cierto?, a las preguntas que siguen llegando ahí
Sí. en el chat. Y En estas cosas muchas veces pasa que no podemos contestar todo en vivo, pero yo feliz de incluso lo que no sepa, investigarlo un poco, averiguar. Eh, Conozco gente que trabaja más de cerca y más cotidianamente con estos temas, así que también podemos aprovechar de pinchar el conocimiento de ellos para que todos salgamos con más información. te queremos dar las gracias, Luis Fernando, por haber compartido con nosotros. Probablemente Elenita se quiere despedir de ti. Por supuesto. Tal vez Paula también quiera despedirse. Por mi parte, muy agradecido de que hayas compartido con nosotros y a toda la audiencia que hemos tenido hoy. Elena, Paula. Y Sí, Luis Fernando, muchas gracias por la asistencia y por todo lo que nos enseñaste. Gracias a la gente que nos ha acompañado también. Gracias. Elenita, gracias. Luis Fernando, quiero darte las gracias en nombre de Patriotas Unidos Chile por estar acá, por acompañarnos hoy, por aclararnos muchas preguntas. Sé que tú estás contra el tiempo y tienes que irte. En lo personal, quisiera darle un ratito, unos minutos a nuestro querido amigo Armando Colina. Él es venezolano, es abogado y lleva ya algunos años en Chile. Yo le pregunté por interno si podía compartir con nosotros un poco parte de su experiencia, por un lado como abogado y por otro lado ver cuál ha sido cómo le ha tocado a él como inmigrante al vivirlo acá. Y a su vez, si alguien quisiera hacerle una pregunta a nuestro querido Armando, él es parte de nuestro equipo también. Así que, Luis Fernando, si también tienes unos minutitos para aprovechar, No hay problema, feliz, los puedo acompañar todavía unos pocos minutos más. Así que... maravilloso. Gracias. Y el resto de la gente que por ahí vi a Fernando, por ahí vi a nuestro querido Alfredo, que estaban haciendo unas preguntas, si lo pueden hacer por interno a Luis Fernando, están con toda la libertad. Querido Armando, estás con el micrófono en silencio. Pero gracias a todos, sobre todo a ti, Luis Felipe Fernando, por tu tiempo. Gracias a ti, Paula. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ahí se te escucha. Hola Paula, gracias por la invitación. Luis Fernando, te felicito. Muy buena tu exposición, bastante entretenida y muy preciso en lo que manejas. Estuvo muy buena, excelente. Gracias, Armando. Saludos, señora Elena. Qué oportunas sus preguntas. Liz, Díaz y Verte y Daniela también. Y especialmente a todo el equipo de Patriotas Unidos. Acá estoy nuevamente dentro de mis posibilidades. Bueno, ya que tenemos poco tiempo sobre mi experiencia, que es la mayoría de la experiencia del venezolano, es difícil cuando sales porque quieres salir a cuando lo haces por exilio, porque nosotros estamos expatriados, estamos sin patria ya que nos las arrebataron, y nuestra experiencia es distinta. Lo veo desde otro punto de vista porque no es igual un colombiano, quizás un peruano, un ecuatoriano que puede volver a su patria cuando lo desee. En nuestro caso es diferente, no tenemos dónde ir hasta los momentos, ya que nuestra segunda casa es Chile, en estos momentos nuestra primera casa. Y me ha sido bastante difícil porque nosotros llegamos titulados, siendo profesionales. En muchos casos, por ejemplo, en el caso personal, tengo que validar el título, todavía no he podido hacerlo, entonces toca hacer lo que sea, como Luis Fernando lo dijo, pues que tienes que, como extranjero, tienes que trabajar lo que encuentres, incluso siendo mano de obra calificada, tienes que desmejorar tus condiciones de remuneraciones laborales porque no puedes exigir lo que deberías percibir, porque si tú no tomas el trabajo va a venir otra persona que lo va a hacer por ti. Puede ser un mismo venezolano que va a hacer el trabajo que tú no quieres hacer por un precio muy económico, alguien lo va a tomar. A la larga terminas optando por hacerlo si estés inconforme, pero la necesidad te lleva a hacer eso. Y estoy de acuerdo con una legislación que se encargue de regular y ordenar todo el proceso migratorio. Estoy totalmente de acuerdo por dos razones. Primero, porque si queremos una sociedad organizada necesitamos un marco jurídico que aplique y que el Estado de Derecho sea permanente.
Necesitamos tener una nación organizada porque es una necesidad. Es una necesidad para todos los seres humanos vivir en una sociedad organizada, si no sería una anarquía. Por otro lado, en el caso nuestro, de las personas que venimos a otro país, nos conviene tener un proceso migratorio bastante ordenado, por cuanto si ya tenemos una reputación, tenemos un nombre hecho acá y venimos con la mejor disposición de aportar, cuando llega todo tipo de personas sin un control, pueden verse los casos de que se llegan a colar quienes nos vienen con buenas intenciones. Entonces eso nos perjudica a nosotros como extranjeros. Entonces, por los dos lados estoy de acuerdo con un proceso migratorio regulado, ordenado, controlado, tanto desde el punto de vista como habitante ahora de Chile como emigrante. Estoy totalmente de acuerdo y bueno, desde acá tienen un servidor, estoy a la orden, dentro de mis posibilidades, estoy a disposición, a vuestra disposición cuando lo deseen y pueda ser parte del equipo y presentarme por acá, pueden contar conmigo. Gracias, Paula. A ti, Armando. Muchas gracias. No sé si Luis Fernando tienes ahí todavía algunos minutitos para el par de preguntas que quedaron, Oscar. No sé si se puede o estoy abusando. Yo me tengo que ir arrancando, estoy medio Sí, fregado. Ok. y Luis Fernando ahí compartió el mail, que lo pueden anotar y se la pueden hacer directamente a su Sí, su yo correo. el correo electrónico lo dejé ahí en el chat. Sí. Sí, Es lfsanchez@protonmail.com. Y te sí. agradecemos de nuevo, Luis Fernando, A ustedes. y la mano que aprieta lo está esperando, entonces no le queremos quitar más tiempo. ¿Ah? Sí, Sí, puede ir, ya. puede ir. Buenas noches. Buenas Que noches, estén que muy estén bien, muy muchas bien. Buenas gracias por noches. acompañarnos. ¿Ah? Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias. Gracias. Buenas Adiós. Gracias a noches. todos. Chao. Buenas noches a todos y nuevamente quiero invitarlos a